Hablaremos sobre Perl y Smalltalk. Para iniciar, Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Weld, creado en 1987. Perl toma características del lenguaje C. Este es un lenguaje de propósito general desarrollado para la manipulación de texto que es ahora utilizado como un amplio rango de tareas, como programación Internet o GUI. En las características se pidió que fuera práctico y de facilidad de uso. Es rápido de crear, ya que no posee funciones, aunque sean bastante interesantes. También disminuye la velocidad de desarrollo de una aplicación. Se puede utilizar en varios entornos como Windows 95, OS o Linux, entre muchos otros. Tiene características que soportan una variedad de paradigmas de programación. Se llamó originalmente Perl por la parábola de la perla. Larry Weld quería darle un lenguaje, un nombre corto con connotaciones positivas. Él se investigó y también vio las posibilidades de darle el nombre con 4 o 5 palabras. Y también pensó en darle el nombre de su esposa. La implementación, Perl está implementado como intérprete, escrito en C, junto con una gran colección de módulos escritos en Perl y en C. El intérprete tiene una arquitectura orientada a objetos. Todos los elementos del lenguaje Perl, como escalares, listas o hash y referencias de código, están representados en el intérprete como estructura C. La ejecución del programa Perl se puede dividir generosamente en dos fases: tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Orientación a objetos. Perl también soporta la programación orientada a objetos, POO. Empezando por el principio, una clase es una colección de variables y de funciones que acceden a esas variables. Un objeto es una instanciación particular de una clase. En Perl, casi todos los módulos son en realidad objetos. Se tiene el ejemplo de un código, donde se va a usar el módulo o clase persona. A diferencia de Python y otros lenguajes de programación, donde se usa la palabra def para inicializar una clase o una función, en Perl se utilizará la palabra use o use, como la persona quiera decirlo. Se tiene primero la descripción de la clase que se va a crear. Se crea el objeto del tipo persona. En este caso, signo de $1 va a ser igual a persona, guión, mayor, new, paréntesis, punto y coma. Así es como se crea el objeto. Luego, se le da un nombre a ese objeto usando el método nombre. Tenemos la siguiente línea con el signo de $1, guión, mayor, nombre, entre paréntesis, como un string, la palabra Diego, en este caso, punto y coma. También vamos a darle una edad usando el método de edad. Se tiene también al objeto creado anteriormente con su método de edad, en el cual va a recibir un número, un integer, 19, punto y coma. Se muestra la edad y el nombre. Se tiene un print del objeto creado con el método nombre y el método de edad. Se tiene un string para escribirlo bien a la hora de lanzar el print. Y si hoy fuera su cumpleaños, está bien, se hace el método de cumpleaños, donde se muestra la edad y el nombre. A continuación, se vuelve a hacer un print, se muestra el objeto con el método, ¿verdad?, de nombre, un string de acaba de cumplir y por último el método de edad. En el ejemplo anterior tenemos la clase persona y para crear un objeto de este tipo de clase, en este caso signo de $1, se utiliza el método new, o sea, se usa el constructor de la clase. Posteriormente se han utilizado 3 métodos de la clase nombre, edad y cumple, que nos muestran o modifican la edad y el nombre de la persona. También tenemos que decir que para crear un objeto de la clase persona se ha llamado directamente a dicha clase y es por tanto un método de clase. Los métodos de clase también pueden ser llamados con la siguiente sintaxis. Signo de $1 va a ser igual a persona, 2 doble punto, new, entre paréntesis un string con la palabra persona, punto y coma. Lo primero para construir nuestra propia clase será darle un nombre. Dicho nombre también será el nombre del fichero más la extensión .pm. ¿De qué? De Perl Module, donde tendremos la clase. Después tendremos que empezarla con el paquete persona y se definirá una clase strict que indica que nos ponemos serios. La primera línea sirve para indicar que es
una clase lo que estamos creando. Y la segunda línea nos dice que tenemos que ser estrictos a la hora de programar, es decir, que hay que declarar las variables antes de usarlas, como en casi todos los lenguajes de programación. Aplicaciones. Se ha usado desde los primeros días del web para describir guiones scripts CGI o CGI. Es una de las 3 P's de Perl, Python y PHP, que son los lenguajes más populares para la creación de aplicaciones web, y es un componente integral de la popular solución LAMP para el desarrollo web. Grandes proyectos escritos en Perl son Slash, MDB6 y UseModWiki, un motor de wiki. Muchos sitios web con alto tráfico, como Amazon.com y Ticketmaster.com, usan Perl extensamente. Ventajas. Tiene muchas características que facilitan la tarea del programador a costa de unos requerimientos de CPU y memoria mayores. La sintaxis de Perl refleja la idea de que cosas que son diferentes deben parecer diferentes. Es por eso que escalares y arrays y hashes tienen diferentes sigil. Índices de array y claves hash usan diferentes clases de paréntesis. Este tiene la característica que soporta una variedad de paradigmas de programación, como la imperativa, funcional y la orientada a objetos. Al mismo tiempo, Perl no obliga a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al programador a elegir alguna de ellas. Las desventajas es que el prefacio de programación de Perl comienza con: Perl es un lenguaje para tener tu trabajo terminado. Una consecuencia de esto es que Perl no es un lenguaje ordenado. Incluye características que, si la gente las usa, tolera excepciones a las reglas y emplea la heurística para resolver ambigüedades sintácticas, pero a veces los errores pueden ser difíciles de encontrar. Ok, bueno, vamos a hablar del segundo lenguaje de programación conocido como Smalltalk. Ok, Smalltalk tiene su origen en Estados Unidos. Este es el primer lenguaje orientado a objetos conocido. Este lenguaje está basado en Simula 67. Fue creado en Xerox Palo Alto en el año de 1972 y su principal desarrollador fue Alan Kay. La primera versión del lenguaje lanzada al mercado fue Smalltalk 72. Smalltalk, como lenguaje de programación, es un lenguaje reflexivo, orientado a objetos totalmente y con un tipado dinámico. Por sus características, este es considerado como un entorno de objetos, donde incluso el lenguaje en sí es un objeto del sistema. Ok, Smalltalk se basa en las siguientes ideas. Todo es un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que variables como integers, strings o booleanos son considerados como un objeto utilizando un encapsulamiento de datos. Un programa es un cúmulo de objetos que se comunican entre sí por medio de mensajes. Alan Kay modeló esto como en la vida real lo podemos ver. Si en este caso tenemos un carro, el carro puede ser modelado como objeto siendo representado por tipos de datos. En este caso pueden ser labels o strings que detallan las características propias del objeto, y para los cuales cada objeto se comunica mediante mensajes para que ellos puedan comunicar sus propias acciones mediante los métodos que tienen escritos en él. Todo objeto es de algún tipo. En este lenguaje, todo objeto va a ser instanciado de una propia clase que define las características básicas del lenguaje en sí. Todos los objetos del mismo tipo pueden recibir los mismos mensajes. Al ser los objetos instanciados por una clase, objetos de cierto tipo de clase van a tener características en común. En este caso podemos mencionar métodos, variables o cualquier cosa de esta índole. ¿Por qué Smalltalk es un lenguaje orientado a objetos? Smalltalk es un lenguaje puro de programación orientado a objetos, que a diferencia de Java y C++, no hay diferencia de objetos y valores que son primitivos. Como lo mencionamos antes, los valores como integers, strings, son envueltos en una capa que los abstraen y les dan la capacidad de poseer métodos y características que poseen otros objetos que creamos dentro del mismo programa. En Smalltalk, los valores primitivos como enteros, booleanos y caracteres son objetos en el sentido de que son instancias que corresponden a clases, y operaciones que utilizan esos valores son invocadas al enviar mensajes. La organización estructural del lenguaje. La unidad básica del lenguaje son los objetos, como ya dijimos. Estos objetos encapsulan los datos con los que vamos a operar y los abstraen de una manera que el usuario
o objetos externos al objeto en sí no puedan acceder a ellos, sino mediante métodos públicos que puedan darle la potestad de trabajar con ellos. Los métodos son el medio de comunicación. Como ya mencionamos, los objetos, para poder reaccionar al entorno o al medio en el que se están expresando, requieren de un mensaje para que puedan ejecutar sus bloques de código y puedan ser funcionales dentro del sistema. Dentro de los mensajes que tenemos del programa tenemos 4 tipos. Tenemos los mensajes literales, los nombres de variables, las expresiones de mensajes y las expresiones de bloque. Las expresiones literales son números, cadenas de texto o palabras claves con las que nosotros vamos a estar operando y modificando dentro del programa. Los nombres de variables vamos a poseer 2 tipos. Vamos a tener las variables privadas y las variables compartidas. ¿Qué quiere decir variables privadas y variables compartidas? Las variables privadas son variables locales de un objeto que no pueden ser accedidas, como ya mencionamos, de un objeto externo o del propio usuario. Las variables compartidas son variables que comparten objetos externos comunes al mismo programa, que no requieren de un método para ser accedidos a ellas. Tenemos las expresiones de mensaje. Son las expresiones con las que nosotros nos comunicamos objeto a objeto, y es la manera en la que nosotros invocamos las operaciones de los objetos del programa. Tenemos las expresiones de bloque. Las expresiones de bloque se van a denotar como los bloques de código que operan o realizan operaciones dentro de los métodos de un objeto instanciado. Tenemos los mensajes. Tenemos 3 tipos de mensajes. Tenemos los mensajes unarios. Son los mensajes que no poseen argumentos, básicamente que no realizan operaciones. En este caso tenemos un valor booleano, un false. Tenemos un tipo integer, que es un 5, y tenemos un tipo string. En este caso, hola, ¿cómo estás? Tenemos los mensajes binarios. Principalmente son mensajes aritméticos que poseen argumentos o caracteres especiales. En el ejemplo podemos ver 5 entre 8, 5 más 8, 8 por 90, o una concatenación de strings. Y por último tenemos las palabras claves o keywords, que son palabras reservadas del propio lenguaje de programación para realizar operaciones comunes o básicas del sistema.